preguntas a la mayoría de los neoyorquinos qué pasa con el puerto de Nueva York, te dirán que es tóxico, que está contaminado, que no debes tocar el agua. Quiero que todos los que viven cerca de este puerto lo vean como un lugar increíble, natural y biodiverso. Intentamos crear un movimiento comunitario para restaurar la naturaleza donde vivimos. Y adentro hay muchas ostras. Queremos que el puerto de Nueva York en todas partes esté cubierto de ostras vivas. Casi a diario, Pete Malinowski está en el puerto de Nueva York, uno de los más grandes del mundo. El puerto tiene casi la misma extensión que la ciudad, unas 81,000 hectáreas. La mayor parte se ve así. Estructuras rígidas para estabilizar la costa o zonas residenciales o industriales hasta el borde. Hay mucho de tráfico comercial. Y obviamente los helicópteros, pero ahora a la derecha no hay nadie. No hay otros barcos. El espacio abierto más grande en la ciudad de Nueva York está infrautilizado. Desde hace 15 años, Pete Malinowski dirige un proyecto para restaurar el puerto y su vida silvestre, reintroduciendo una criatura con el poder de revivir todo este ecosistema. Es el Billion Oyster Project, un nombre que anuncia su ambicioso objetivo. El Billion Oyster Project es una organización sin fines de lucro que busca devolver 1,000 millones de ostras al puerto de Nueva York mediante iniciativas educativas. No sabemos si lo lograremos, pero entre más personas participen, mejor podremos hacer juntos esta dura tarea. Es un esfuerzo monumental que ha inspirado a miles de neoyorquinos, organismos gubernamentales y cerca de 100 empresas de la ciudad a colaborar. Todo empezó con una clase que Pete impartió en una secundaria muy particular. Situada en Governor's Island, la escuela del puerto de Nueva York se encuentra entre Brooklyn y Manhattan. Solo se puede llegar en ferry. Tenemos varios programas diferentes, como biología marina, buceo, acuacultura y operaciones navales. Trabajamos juntos para mejorar el medio ambiente de diferentes maneras. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está pensando designarlo como sitio altamente contaminado. Esta es una escuela secundaria pública normal a la que puede acceder cualquier estudiante de 8º año de la ciudad de Nueva York. La diferencia con otras escuelas es que después del 9º grado los estudiantes se especializan en uno de los 7 campos de especialidad marina y luego pasan gran parte de su tiempo en esas clases. Echemos un vistazo a las ostras aquí. Sí, así que lo que ves aquí es el reproductor donde criamos ostras. Sí. Es aquí donde Pete comenzó una clase de acuacultura sobre ostras que se convirtió en la semilla del Billion Oyster Project. La idea de trabajar con las ostras era contribuir al aprendizaje práctico, pero también brindar acceso al mundo natural, a las experiencias en la naturaleza, a realizar un trabajo útil al aire libre. Oportunidades cada vez más escasas para los jóvenes, sobre todo en las ciudades. Pete decidió presentar a los estudiantes una criatura que conoce de toda la vida. Crecí en Fisher Island, Nueva York, en una granja de ostras. Mis primeros recuerdos son de trabajar con ellas. Aprendí a conducir un bote antes que andar en bicicleta. Nunca fui un buen estudiante, y estudiar siempre fue frustrante.
No sé si es una buena razón, pero por eso quise dedicarme a la enseñanza. Para los niños como yo, la escuela debería ser diferente de lo que fue para mí. En la clase de Pete, los estudiantes adquirieron experiencia cultivando y sembrando ostras en el puerto y analizar qué las convierte en una especie clave, una criatura con un enorme impacto en su ecosistema. Las ostras forman arrecifes gigantes que forman la infraestructura de toda una comunidad marina y la mantienen saludable filtrando el agua a gran escala. Solo con sembrar ostras, la escuela podría ayudar a transformar el puerto y la propia ciudad. Se fijaron un objetivo asombroso: volver a tener 1.000 millones de ostras para 2035. Nos dimos cuenta muy pronto de que la única posibilidad de volver a tener 1.000 millones de ostras en el puerto de Nueva York era aprovechar la increíble diversidad de talento y experiencia que existe en la ciudad. Tenemos todo tipo de asociaciones con empresas creativas, científicos, contratistas marinos, de todas partes. Y confiamos en su ayuda para hacer nuestro trabajo. Los socios vienen de todas partes y a menudo aprenden sobre la marcha. Estos voluntarios son neoyorquinos o incluso vienen de fuera de la ciudad. Siempre es bueno ver los neoyorquinos que vienen y dicen: oh, no sabía que esto existía, no sabía que existía esta isla. Hoy es su primer paso en la restauración de las ostras. Darles a todas ellas un hogar. Están construyendo jaulas especiales llamadas gaviones. Un gavión es una estructura de malla que se utiliza normalmente para colocar rocas y estabilizar las costas. Pero le estamos colocando caparazones de ostras. Sostienen un par de cientos de kilos. Podemos tener desde 150 a 250,000 ostras en un gavión. Estas jaulas, repletas de caparazones vacíos, se arrojarán al puerto junto con larvas de ostra cultivadas por el equipo de restauración. Se convertirán en viveros para el cultivo de ostras. Las larvas de ostra nadan libremente durante las 2 primeras semanas de su vida. Después se fijan, normalmente, a viejos caparazones de ostra y se quedan inmóviles, reciclando el carbonato cálcico de estos caparazones para formar los suyos. Al crecer unos sobre otros, estabilizan su ecosistema formando enormes arrecifes. En la naturaleza sales y ves un arrecife, pero solo está lleno de ostras creciendo unas encima de otras. Estamos tratando de replicar ese arrecife, dándoles un buen comienzo, un caparazón limpio para adherirse. Los empleados del proyecto Ben Longwidis y Steven Villegas supervisan un vivero de ostras maduras. Examinamos el crecimiento y la mortalidad de las ostras. Y si hay mucha mortalidad, nos indica que ese sitio no es el mejor. Esto es la etapa postlarvaria fija al caparazón. Todas estas pequeñas cosas oblongas o circulares, en realidad, son ostras vivas de casi 1 año de edad. Hay unas 10 o 15 solo en este caparazón. Sí, esto es exactamente lo que esperamos de volver al puerto y a otros lugares para reconstruir el ecosistema. Con tanto crecimiento, pronto estas ostras se trasladarán a otros lugares del puerto, donde han habitado durante siglos. Se cree que la mitad de las ostras del mundo habitaban en el puerto de Nueva York.
Hace 450 años había bancos de ostras en todo el puerto, casi 81 hectáreas de arrecifes. Estos arrecifes formaban hábitats submarinos llenos de vida. Este fue un centro de biodiversidad en el Atlántico Norte Occidental. Donde miraras veías peces, delfines, ballenas. Había todo tipo de criatura marina aquí en el puerto. Los primeros colonos describieron que había tantas aves que a veces no podían ver el cielo durante varios minutos. Las ostras son una especie clave, por lo que toda esa abundancia y diversidad depende en gran medida de los arrecifes de ostras para obtener alimento y refugio. Sin los arrecifes, se pierden todos esos animales. Cuando los europeos llegaron a la ciudad, comenzaron a recolectar este recurso aparentemente ilimitado. Nueva York se convirtió en la capital mundial de la ostra. A todo el mundo le gustaban las ostras, tanto a ricos como a pobres. Podías comprarlas por 1 céntimo en una esquina o comerlas en restaurantes de lujo. A finales del siglo XIX, los neoyorquinos consumían 1 millón de ostras al día y vendían millones más a ciudades de Estados Unidos y Europa. Se las comieron. Eso es lo que acabó con los arrecifes naturales de ostras y luego el puerto se deterioró. Después vertimos aguas residuales, basura y productos químicos industriales durante unos 100 años, hasta que se convirtió en un lugar muy desagradable. La gente decía que olía mal, se veía mal, había caballos muertos flotando con burbujas nocivas subiendo desde el fondo. Aún hoy arrastramos gran parte de ese legado. La gente piensa que el puerto de Nueva York es un lugar tóxico y contaminado. En realidad, no todo el legado es negativo. En 1972, la Ley de Aguas Limpias prohibió verter contaminantes industriales al río. Hoy, el puerto está más limpio de lo que jamás ha estado en 100 años. Pero durante las fuertes lluvias, el anticuado sistema de alcantarillado de la ciudad se desborda y termina en el puerto. Así que esto conduce el agua del norte de Brooklyn hacia este cuerpo de agua. Un promedio de 2.500 litros de aguas residuales domésticas cada año. El mismo volumen que el edificio Empire State. Solo para ponerlo en contexto. Por lo tanto, como resultado, la calidad del agua aquí no es buena. Pero incluso aquí los criaderos de ostras que ha sembrado el Billion Oyster Project están teniendo éxito. En 2013 había una sola ostra silvestre en la pared. Ahora hay un montón debajo de este tronco. ¿Las ves ahí? Eso significa que hay muchas más. Es importante, significa que se reproducen exitosamente. Este crecimiento tiene enormes implicaciones para el puerto, porque las ostras poseen un superpoder. Estos 2 tanques contienen agua del puerto. Uno contiene también una docena de ostras que limpian el agua en cuestión de horas. El otro tanque, sin ostras, permanece sucio. Las ostras filtran el agua, mejoran la calidad del agua al 100%. Como son filtradoras, hacen pasar el agua a través de su cuerpo. Sus branquias filtran las diferentes partículas del agua, deciden lo que la ostra va a comer y lo que desechará. Mientras se alimentan, las ostras eliminan algas, nitrógeno y contaminantes del agua. En su medio natural, una ostra adulta puede filtrar casi 50 litros de agua al día. Es decir, cada 3 días una sola ostra filtra una bañera entera. El equipo ha sembrado 100 millones de ostras en el puerto, equivalente a 100 millones de purificadores de agua en funcionamiento. Pero aún necesitan ayuda.
Mientras sigamos vertiendo aguas residuales en el puerto, habrá más agua sucia que filtrar. Las ostras no van a asegurar la calidad del agua del puerto de Nueva York, pero sin duda contribuyen a su limpieza. Ese papel cobrará mayor importancia cuando más gente apoye la restauración. Por eso el equipo cuenta con varios socios para dar a conocer el proyecto. Y cada uno lo hace a su manera. Entre los 5,000 carritos de comida de la ciudad, hay uno especial que se dirige al paseo marítimo de Brooklyn. Se llama Mother Shockers. Me llamo Moody, dirijo Mother Shockers. Somos el único carrito de ostras en la ciudad de Nueva York. Por ahora, hasta que alguien más nos copie. Moody comenzó a pelar ostras en Florida por dinero. Pero no fue amor a primera vista. No me gustaban las ostras, me parecían repugnantes. Lo que me hizo cambiar de opinión fue saber que son buenas para el medio ambiente, que son la columna vertebral de la ciudad de Nueva York. Moody informa al público sobre las ostras, pero lo hace a su manera. Antiguamente, en vez de vender perritos calientes en la calle, vendíamos ostras. Era la comida del pueblo. En realidad, mi objetivo es traer, ya sabes, ostras al vecindario. Las ostras del puerto de Nueva York están muy contaminadas para comer y se usan para construir arrecifes. Por eso Moody sirve ostras cultivadas en granjas. Esas son las de la costa oeste y las de caparazón plano, esas son las ostras de la costa este. Que las disfruten. Excelente, como siempre, precioso. Gracias. El placer es mío. Vamos a seguir vendiendo. A veces viene alguien y me dice, he comido ostras antes, pero no me gustan. ¿Quieres probarlo? Muy bien. Sí, prueba la manzana de caramelo. ¿Sabes? Me da la oportunidad de que prueben las ostras y ver la emoción de la gente. Y si se trata de la gente de mi color, Dios mío. ¡Santo cielo! ¡Muy bien, muy bien! Cuando nos gusta algo, nos encanta, así que es algo. Te voy a volver, ¿sabes qué es cierto, hermano? Te ¿Sabes lo que agradezco es? mucho. Esos momentos me alegran el día. Mientras los caparazones se amontonan, Moody los aparta para un servicio de reciclaje muy especial. Mi nombre es Boris Delgado. Tengo 6 años recolectando los oysters, los shell, en distintos lugares de Manhattan, Brooklyn, Long Island City. Bueno, nosotros recolectamos los oysters de los restaurantes. Los van uniendo uno tras otro. Lo tiran al mar para que vuelvan a renacer. Unos 50 restaurantes participan en esta recolecta especial. Estos son los caparazones que acabarán en los gaviones construidos por el equipo de Billion Oyster Project. Los restaurantes nos dan los caparazones. Los establecimientos asociados separan los caparazones del resto de la basura. Cuando llegan a Governor's Island, los usamos para construir nuestros arrecifes. Desde 2014, Pete y su equipo restauran los arrecifes para revivir el pasado de la ciudad. Ahora, unen fuerzas con otro neoyorquino en un proyecto histórico. Convertir las ostras en guardianas del futuro de la ciudad. Forman rompeolas vivientes, la respuesta de la ciudad a una alarmante llamada de atención. Estábamos mirando las noticias, viendo cómo se acercaba a nosotros esta gran tormenta. Como muchos neoyorquinos, pensé, estamos en Nueva York, podemos con esto. Y eso nos
tomó realmente por sorpresa. La arquitecta paisajista Kate Orff es la visionaria creadora del proyecto de rompeolas vivientes. Tras el paso de la supertormenta Sandy en Nueva York, vimos que había que pensar de otra manera sobre el clima, cómo mitigarlo y adaptarse a él. Nueva York, una ciudad rodeada de agua y con más de 80 kilómetros de costa, es cada vez más vulnerable a las grandes tormentas y al aumento del nivel del mar. Su infraestructura tradicional no resiste. En lugar de construir un muro de contención de $100,000 millones para bloquear el agua, preferimos aceptar nuestro ambiente acuático y tratar de modificar nuestras líneas de costa. Hicimos una gran elección. Tomamos un camino diferente. Ahí es donde entran en juego los rompeolas vivientes. Kate y su estudio de arquitectura, Scape, trabajan con Pete y el Billion Oyster Project para aprovechar otro superpoder de las ostras: su capacidad para hacerle frente tanto a las grandes olas como a la marea alta. Históricamente, los arrecifes de ostras han desempeñado un papel muy importante para proteger a Nueva York de las mareas, de tormenta y de las olas, evitando que se estrellen contra la costa. Y son parte vital de la solución para devolverle esa protección. Mariscos, si así se puede. Kate utiliza las ostras para rediseñar la infraestructura urbana. Tenemos caparazones de ostras dentro de la propia unidad. Scape ha diseñado un rompeolas de 730 metros de longitud en Raritan Bay, cerca de la costa de Staten Island. Los rompeolas vivientes son como un montón de rocas que calman las olas y crean una gruesa costa de varias capas de protección y seguridad. Este muro será una colaboración entre humanos y ostras. Los rompeolas servirán de andamiaje para que las ostras construyan arrecifes. Los arrecifes de ostras son barreras naturales contra las tormentas. Desvían y amortiguan la fuerza de las olas, protegiendo la tierra que hay detrás. Y, a diferencia de las barreras artificiales, crecen verticalmente, acompañando aumento en el nivel del mar. Con el tiempo, estos rompeolas vivientes se harán más resistentes y se ampliarán para albergar más vida. Kate y su equipo han diseñado cada elemento pensando en la vida marina. Parecen Legos, pero es un modelo de una de las muchas unidades del rompeolas. Lo más gracioso que tiene es lo que llamamos calles de arrecifes. Los peces pequeños necesitan lugares donde esconderse de los peces más grandes para sobrevivir, y esta complejidad rocosa se los permite. Las unidades están fabricadas con un tipo de hormigón llamado Inconcrete, que favorece el crecimiento biológico. Además, tenemos esto. Cuando el agua retrocede en la marea baja, queda una poza aquí. Con el paso del tiempo, se convertirán en pequeños ecosistemas. Por eso, con el proyecto de los rompeolas vivientes, queremos que la naturaleza no sea algo que se dé por hecho, sino algo que intencionalmente hemos diseñado y cultivado. Cerca de Staten Island, todas estas piezas aparentemente dispares están encajando. Es tan divertido ver su construcción después de... ¿cuánto? ¿8 años? Sí. 9 años de sangre, sudor y lágrimas. El equipo ya ha empezado a ver los primeros signos de vida. Estamos viendo aves descansando sobre él, también animales en las pozas. Ya hemos visto muchas almejas, langostas. Esta costa estará rebosante de vida. Hace un par de semanas, justo en esta roca vimos una foca. Ese fue un gran momento para nosotros. Nuestra visión cobra vida.
Una vez montados los rompeolas, Pete y su equipo ayudarán a la siguiente fase. Nuestro papel es colocar ostras vivas en los rompeolas. Estamos muy entusiasmados con todo el trabajo realizado con Scape y es un experimento muy interesante ya que está en el agua. También es una forma totalmente nueva de revivir la relación de una ciudad con el medio natural. Solíamos pensar en la naturaleza y en la construcción de la ciudad. Y ahora tenemos que pensar en las dos cosas al mismo tiempo. No podemos no hacer nada y decir, bueno, dejemos que la naturaleza siga su curso, que todo vuelva a ser como antes. Tenemos que crear infraestructuras que permitan que la naturaleza recupere su fuerza. Estamos tratando de resolver los retos medioambientales del planeta. Necesitamos más gente que se haya enamorado de la naturaleza a través de sus acciones, de lo que hacen, y no lo conseguirás si no intentas salvar algo que te importa mucho. Estoy seguro de que si todo el mundo en Nueva York conociera el puerto como yo lo conozco, esta contaminación dejaría de existir, porque se está destruyendo algo que tiene un valor increíble, que está lleno de animales asombrosos y que debería ser protegido, preservado y disfrutado. He visto especímenes de aves como los ibis, el martín pescador, enormes parvadas de bobos, ballenas y delfines. Si restauramos el ecosistema y algunos de esos animales vuelven al puerto, tendremos una ciudad rodeada de vida silvestre otra vez. Tal vez, en un futuro no muy lejano, la Gran Manzana pueda recuperar el apodo que recibió hace tanto tiempo, la Gran Nostra. Gracias por ver este episodio. Te invitamos a visitar Wild Hope TV Español para descubrir otras historias que nos muestran que el cambio positivo es posible a través de la acción local.